¿Estamos? ¿Ahora sí? Obviamente que no voy a saludar todo de nuevo, pero ni loco, ya les mandé saludo a todos. Después ustedes se lo hacen llegar y dicen, no, el Rode siempre se acuerda del Rode, se acuerda de ustedes y les mando saludos, pero bueno, no salió al aire ahora. Estaba hablando como los locos. Vamos a estudiar entonces Génesis, Bereshit. Vamos a iniciar entonces. No, se escucha fuerte, fuerte y claro. Fuerte y claro. Bereshit, para los que vamos a escribir con E y todo, mire, vamos a ir pasito a pasito. Bereshit. Bereshit. Traducido, como léanme todas las traducciones que tengan las primeras palabritas ahí. Tenemos, yo tengo dos, mire, voy a leer Reina Valera 1960 y voy a leer NBI. Si alguno tiene otra, me lo comenta. Reina Valera va a traducir en el principio. ¿La cámara está bien? Perfecto. NBI dice Dios en el principio, pero sigue diciendo en el principio. En el principio. Esa es. ¿Qué dice? No, es el subtítulo. Así, con esta primera palabra inicia la escritura de la Biblia hebrea. Bereshit. Bereshit. Esta es la primera palabra de la Biblia. A partir de la primera palabra de la Biblia es que nos vamos a sentir conflictuados. ¿Existe esa palabra? En conflicto. Cuando la expliquemos a partir de ahora ya va a entrar en conflicto nuestro cerebro. Y hoy que hace muchísimo calor, espero que no entre en cortocircuito, porque se va a prender fuego enseguida. Ah, tenemos un electricista ahí y nos va a salvar. Si hay matafuego, si no. Bereshit. Todas dicen en el principio. Entre corchetes. En el principio. Acá ya tenemos un pequeño, gran problema. ¿Qué es lo que suponemos nosotros que nos va a contar la escritura si aparece esta palabra? En el principio. Obviamente que si seguimos leyendo un poquito el texto va a decir, creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Si yo pregunto, porque dije además, como no salió en el aire, pero lo repito, lo vamos a hacer dinámico a esto, lo vamos a hacer de ida y de vuelta. Yo voy a necesitar la colaboración de ustedes para llevar adelante este estudio. ¿Qué nosotros creemos si la escritura empieza diciendo en el principio Dios creó los cielos y la tierra? ¿Qué es lo que nos va a contar entonces la Biblia? Que antes de eso no existía nada. Bien, entonces Dios viene a empezar a crear cosas. Me gustó eso. ¿De dónde y cómo lo creó? ¿Estamos bien? Hay una palabra en latín ex nihilo. Eso es latín. Y en latín la palabra ex nihilo quiere decir una creación que fue hecha de la nada. La gente cree y asume que esto fue creado de la nada, porque no, antes de Dios, ¿qué había? Y Dios aparece en la historia y comienza a crear. ¿De qué? ¿A partir de qué comienza a crear? De la nada. Es una creación tomada de la nada. Eso es ex nihilo. De la nada misma. En contraposición con que toda la gente, los científicos, toda la gente no, los científicos comienzan a estudiar y decir no. Y ahí viene la teoría del Big Bang, de una explosión, tiene que haber materia. A partir de algo esto tuvo que comenzar a formarse. Es decir, y ese algo estamos hablando de este planeta llamado Tierra. A partir de algo. Pero si nosotros leemos la Biblia en el sentido literal, pareciera que fue formada de la nada. Ahora bien, comentaristas bíblicos dicen, no, esto es la creencia pura de la gente, pero no sucedió esto así. Eso es bueno que lo digan. Es bueno porque no sucedió así. No es que esto fue creado de la nada. Y eso nos va a contar
más adelante la escritura. Por eso no hay que apresurarse en las clases que vayamos haciendo, apresurarnos, sino que caminemos juntos. Más adelante nos van a relatar el profeta Isaías que hubo una lucha en los cielos. ¿Y esa lucha en qué consistió? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Hubo una condena ahí, un juicio, llevó un juicio, condena. Satanás fue arrojado de los cielos, es decir, de la eternidad, entiéndase, ahí ya tenemos una palabra para ser sinónimo. Cielos, eternidad. Fue arrojado de la eternidad Satanás y la tercer parte que estaba junto con él también fue arrojada. ¿Estamos bien? Eso está escrito, ¿eh? No me estoy trayendo nada de hebreo ni nada por el estilo, ¿eh? Eso está escrito. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Antes que Dios nos diga en el principio o después de eso? ¿Cuándo pudo haber sucedido esa lucha? ¿Antes o después? Antes. Por eso muchas veces vamos a encontrar una expresión que dice fundación. Muy bien, antes de la fundación del mundo. Aparece varias veces esa expresión, fundación del mundo. ¿Cuándo es la fundación del mundo? ¿Cuando se empezó a crear todas las cosas o a partir de un momento determinado? Es decir, mire, vamos a hacer, hubo un tiempo, hubo una lucha, y a partir de esta lucha en la cual Satanás y los suyos son arrojados, comienza Dios a la fundación del mundo. Por eso dice que Mashiach fue creado antes, esta es la fundación del mundo. Dice, antes de la fundación del mundo. El cordero que fue inmolado, antes, ya estaba ideado en la cabeza de Hashem, antes de que él tenga que intervenir. Por lo tanto, la escritura no nos va a contar, a la escritura no le interesa contarnos acerca de una creación, sino acerca de una organización. Dios va a comenzar a organizar esta creación, pero eso no me quiero adelantar porque sería la segunda palabra de la Torah. ¿Ok? No me quiero adelantar. Estamos hablando de la primera palabra de la Torah. Como la escritura no nos quiere contar acerca del principio, hay que entonces reinterpretar esa palabra. ¿Qué pasa cuando la escritura quiere contar algo desde el principio? En hebreo utilizamos otra expresión, que es la palabra Tehilá. Hoy voy a poner todas las E, aunque va sin E. ¿Ok? Tehilá. Eso aparece si alguien me busca un ducho, ¿eh? No a todos, un ducho, rapidito ahí. Oseas 1:2. Profeta Oseas, capítulo 1, verso 2. Para que vea que aparece en la... No es que yo estoy inventando algo aquí. Y esto que alguna otra oportunidad ya se los he mostrado. ¿Qué dice Oseas 1:2? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Esa es NBI, ¿no es cierto? ¿Qué dice Nuevo Mundo? Cuando comenzó, hasta ahí. Y en Reina Valera, en el principio. Fíjense que ponen en el Bereshit, traducen en el principio. Y Tejilá, traducen en el principio. Reina Valera estoy hablando. Son, son dos palabras distintas. Bereshit es una palabra. Tejilá es otra palabra. Y a las dos las traducen en el principio. En hebreo son dos palabras distintas que fueron traducidas al español igual.
cuando vamos a hablar de un comienzo de algo, generalmente utilizamos esto, tejilá, no esto. Y lo podemos demostrar también con estos libros de estudio. Miren, estos son del Ulpan. Este es un libro de estudio que nos brindan a nosotros. Este es viejito, pero sirve todavía. ¿Qué creen que dice acá? Acá dice Ibrit min aadjilá. Hebreo desde el principio, desde el comienzo. Porque te va a enseñar desde la primera letra hasta la última letra y te va a enseñar, pero desde el comienzo. Esto es para principiantes. Diríamos nosotros, para principiante, para el que no sabe nada. Este es un libro de hebreo para el que no sabe nada, el que va a arrancar desde cero, porque te va a contar la historia desde cero. Eso es Tejilá. Te va a contar la historia desde cero. Pero no utilizamos la otra palabra. Esto es un claro ejemplo. Por lo tanto, ahí, a partir de ahí, es que nosotros vamos a tratar de entender esta palabra. ¿Qué es Bereshit? ¿Puedo borrar Tejilá? Y aquí viene lo lindo, para mí es lindo. Siempre honramos a los maestros que hemos tenido, que nos han enseñado, que nos siguen enseñando. Voy a escribir la misma palabra, pero ahora con la letra roja. ¿Se nota la letra roja ahí? Ah, buenísimo. Voy a volver a escribir Bereshit, pero ahora le vamos a poner un poquito de énfasis a esa letrita que está ahí. Beit. Muy bien, letra Beit. La letra Beit es un... equivale al 2, muy bien. No, es una de aquellas que conocemos con las Milat Yajas. Pronombre, le decimos en español. En español le decimos pronombre. Es un pronombre. Y está bien que no sepan para dónde quiero ir y gracias por hacerme lo... Es un pronombre, la letra Beit es un pronombre. Ese pronombre tiene varios significados en hebreo. Uno es en, con, por medio de. A veces es utilizada solo como la palabra por, pero es excepcional. No, para usar por utilizamos lamet, que es otra letra. En, con, por medio de. A partir de nosotros saber el Evangelio, ¿cuántos saben el Evangelio? A partir de nosotros saber el Evangelio es que vamos a tener que tomar la mejor definición. La mejor definición. Lea conmigo ahora sí. Apocalipsis 3:14. Vamos a ir y vamos a volver. Vamos a ir y vamos a volver. Matu, vos me buscabas Colosenses capítulo 1. Vos buscame Colosenses. Los demás Apocalipsis 3:14. 16 por ahí. Llegamos 3:14. Dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo, fiel y verdadero. ¿Qué más? El principio de la creación de Dios, por Dios, para Dios, de Dios. El principio de la creación de Dios. ¿Cómo utilizamos la palabra de nosotros? Si yo digo, por ejemplo, Elías es hijo de Rodrigo, quiere decir que él le pertenece a. Cuidado. Pero son cositas y ya vamos a ir, ya nos vamos a meter en eso. Todavía no. El principio de la creación. ¿Qué dice Colosenses 1?
Vamos a leer el verso 18. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia, Él es la cabeza. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, aparece de nuevo la palabra principio, tanto en Apocalipsis como en Colosenses, y hay más textos para poner en el cual aparece la palabra principio. Ahora vamos a ir, porque justamente si yo tomo la palabra Beit, que es esta letra, me queda esta palabra. ¿Está bien? Partimos la palabra esta en dos. Me queda Reshit. Ahí dice Reshit, ahora vamos a escribir. Acá dice Reshit. Le sacamos la B E, y nos queda Reshit. Igual va a quedar grabado esto, ¿eh? Cualquier cosa después si vamos borrando o pareciese que vamos rápido, es más, no voy rápido, voy despacito, pero para que nadie se pierda. La palabra Reshit es principal, básicamente, como tenemos varias definiciones. La definición más importante a la cual nosotros queremos llegar es que Reshit es principal. Principal. Por lo tanto, la primera palabra de la Biblia, si yo digo en el principal, ¿suena algo? En el principal. Con el principal, va tomando sentido. Y si yo digo por medio del principal, va a tomar aún más sentido la escritura, porque cuando leímos Apocalipsis y leímos Colosenses, vamos a ver que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas, después vamos a hablar de la palabra creada, que es la segunda. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Por lo tanto, la primera palabra de la Biblia no se traduce en el principio, sino se traduce por medio del principal. Como usted sabe, el final de la película, ¿cuál es el final de la película? ¿Saben cuál es el final de la película? El Evangelio. El final de la película es el Evangelio. Y como es una muy buena película, después va a tener, nos dejó abierta. ¿Vieron cuando hay una buena película? ¿Qué hace? ¿Cómo termina el final? Continuará. Te deja abierta la puerta para algo más extraordinario aún, porque quedaste ahí como diciendo, wow, qué peliculón. El Evangelio es el final de la película, pero nos deja un final que dice continuará. El final de la película, ¿por qué? Porque lo leímos recién, tanto en Apocalipsis como en Colosenses, como por cualquier lugar del Evangelio. Nosotros vamos a conocer, a ver, Juan 1.3. Leemos del 1.1 al 1.3. Vamos a leer Juan. 1.1 al 1.3. Vamos a leer Juan. Lo leemos literal, ¿eh? ¿Cómo empieza Juan? En el principio, aparece, wow, aparece en el principio. Es decir, ¿nosotros de qué estamos hablando? Del principio. El problema que tenemos todavía es el que dijo Arjona. Siempre lo citamos a don Arjona. Jesús es y no
¿Ok? Nos enseñó Arjona que Jesús es verbo y no sustantivo. Cuidado, Arjona a veces sabe más que algún creyente. Hay muchas palabras que van a aparecer en la Biblia que no son sustantivos, que son verbos, acciones, nombres propios. En el principio era el verbo. Y el verbo era, voy a leer Reina Valera y después corregimos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que el principio, el verbo y Dios son tres palabras para mencionar lo mismo. ¿Está bien? Es lo que está escrito ahí y con Reina Valera, ¿eh? Y con Reina Valera. El principio, el verbo y Dios es lo mismo. Ahí está escrito. Si usted no me cree, lo leemos de nuevo. En el principio, la palabra. Era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era, ahí dice con. No se lee con, pero así todo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Está bien? Por lo tanto, el principio, verbo, Dios, lo mismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos nosotros en español? Sinónimos. Sinónimos. Si yo digo, no, porque hoy vamos a leer lo que dijo el verbo. ¿Qué entiende usted? ¿Pero lo entiende? ¿O me va a mirar raro? Me va a mirar raro. Y dice, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué voy a leer? ¿La palabra de quién? Palabra de Dios. Pero dije verbo. Y usted ya se asustó y usted se va a querer ir de la iglesia y me voy a ir a otro lado porque ahí están todos locos. Y me dije lo mismo. Dije lo mismo. El verbo era Dios. Hoy vamos a leer la palabra del verbo, hermanos. Se hizo católico el pastor. Es que no. Es lo mismo. La escritura lo nombra de diferentes maneras. Verso 2. Este era el reshit de Dios. Eso se lee. Esto era el reshit de Dios. Y verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Por qué más? Por el reshit. ¿Por qué más? Por Dios. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por Dios. Por el reshit. Por el verbo. Lo mismo. ¿Te juguetea, te confunde? Estamos aclarando hoy. Si juguetea la escritura con diferentes palabras, pero te está diciendo lo mismo, saben que cuando yo escribo un texto, y no escribo poco, escribo bastante, o veo que mis hijos tienen que escribir un texto para... Cuando le corrijo los textos a la pastora y a hermana María de los niños, y cuando veo que ponen cada rato el creador dijo, el creador dijo, el creador dijo, el creador dijo, yo se los borro y voy poniendo el creador dijo, abajo pongo Adonai dijo, abajo pongo el eterno dijo, Dios dijo, y voy diciendo lo mismo o no. Sí, ¿y por qué nos cuesta tanto cuando leemos la Biblia? Entender que es lo mismo, pero te lo está diciendo de otra manera para que a vos no te cuadre. Uy, uy, qué repetitivo. Pero es lo mismo, dice el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Juan 1:10, ahí mismo. En el mundo estaba y el mundo por Él vino a existir por medio de Él, quiere decir que Él organizó este sistema llamado mundo. ¿Ok? Todo fue creado por Él y para Él. Y el verso 10 dice, y el mundo por Él fue hecho. Claro, fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Por medio del principal. Permiso, porque acá los voy a llenar.
¿Qué pasó? ¿Alguien dijo ahí? Ey, sí, te vas a quedar. Hoy sí te va a quedar sin espacio. Por medio de. Lo vamos a dejar en hebreo. Reshit. ¿Qué es Reshit entonces? Principal. El verbo. ¿Qué más? Dios. ¿Algo más? ¿Le gustó? ¿Algo más? ¿Saben que ahí dice logos? Por eso ya nos vamos a meter en griego también. Cuidado. Vamos a jugar con eso. El verso 4 dice, en él estaba la vida. ¿Qué más? La luz. ¿Está bien? En el verso 10 dijimos, en el mundo estaba y el mundo por él fue organizado, pero el mundo no lo conoció. Hasta ahí. Hoy estamos hablando de la primera palabra de la Biblia que fue traducida como, en el principio, recapitulemos esto. En el principio no se lee en el principio, sino se lee por medio de Reshit. Reshit es principal. Pero principal no es sustantivo, como dijo Arjona. Principal no es algo que yo diga por medio del principal y queda sujeto a mi interpretación, a lo que yo crea que es lo principal. ¿Qué es lo principal para su vida? Mi familia, pastor. ¿Qué es lo principal para su vida? Mi trabajo. ¿Qué es lo principal para su vida? Queda sujeto a lo que cada uno piense. La escritura no te va a dejar que quede sujeto a lo que vos crees. La escritura te va a decir, principal es el verbo, principal es la palabra, principal es Dios, es el principal, principal es la vida, principal es la luz que alumbra a todo hombre. Eso es el principal. Entonces, si ahora recapitulamos y borramos en el principio y yo pongo, por medio de el principal, la vida, la luz de los hombres, por medio de Dios, por medio de la palabra de Dios, las cosas se van a empezar a organizar. Ya vamos a pasar a la segunda palabra en un momentico, nada más. La historia es igual o distinta a leer en el principio. ¿Qué creía nuestra mente cuando leíamos en el principio? ¿Nuestra mente imaginaba todo esto? No. Ese era el problema que nos desconecta a la escritura. Entonces, cuando leímos Apocalipsis, cuando leímos Colosenses, cuando leímos Juan, no le mencioné Hebreos. ¿Quiere leamos Hebreos 1.3? Hebreos 1.3. Y todos los textos que uno se está reservando en Apocalipsis sale varias veces. Leemos 1, 2 y 3 de Hebreos. Al fin de estos días nos ha hablado por medio de un hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Exacto. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Permiso. Antes de decir, todas las cosas fueron hechas por él. ¿No era por Dios? Cuando leímos Juan. Cuando leímos Juan eran las cosas fueron hechas por Dios. Ahora estamos leyendo que las cosas hechas fueron por... Ok. ¿Qué más? Verso 3. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados,
se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados. Amén. Amén. Todas las cosas subsisten por Él, porque todas las cosas Él las creó por Él y para Él. ¿Quién las creó? Miren dónde pusimos el Hijo, no lo pusimos al lado. Pusimos ahí. Ya vamos a llegar, ¿ok? Pero estos sinónimos vaya poniéndolos en la misma fila. En la misma fila, no en otra fila, en la misma fila. Esto es lo que hemos leído hasta hoy. Esto, mire, Midrash Tanjumá, ¿quiere que lo escriba? Son fuentes. A mí me gustan las fuentes. El Midrash se llama, este era un rabino, Tanjumá. Midrash Tanjumá. A mí me gusta cuando los hermanos dicen, mire que los traté de hermanos, cuidado. No, porque el Midrash dice. Entonces yo siempre le digo, bueno, ¿cuál Midrash? El Midrash, ¿cuál? Ese. Ah, ok. Eso quiere decir que usted está repitiendo algo que otro dijo. Eso es lo que a mí no me gusta. Alguien dijo que en el Midrash dice y usted ahora está diciendo, dice el Midrash. No sabe si el Midrash dice eso y no sabe qué Midrash dijo eso. No hay un Midrash. Hay muchísimos Midrashim. Y los Midrashim se dividen en dos secciones grandes. Uno se llama Midrashim de Alajá y otro se llama Midrashim de Agadá. Y de Agadá hay muchísimos Midrashim de gente que escribió. Y de Alajá hay muchos menos Midrashim, pero también hay unos cuantos. ¿Qué Midrash usted leyó? Ni papa, no sabe. No está mal. ¿Qué quiero decir? No está mal, todavía no llegó hasta ahí. Buenísimo. Lo que yo siempre recomiendo es que no digamos cosas que nosotros no hemos validado, que no han pasado por nuestros ojos, sino que estoy repitiendo lo que dijo Dan Ben Abraham, lo que dijo Alberto Goslan, lo que dijo Mario Sabam, lo que porque dijo, él dijo que el Midrash dice, No terminamos más con esa cadena. Acá vamos a los bifes. Si lo sé, lo digo, y si no lo sé, me callo. ¿Ok? Que esto es con base, con fuente. Midrash Tanjumá dice, Simán 1. El prefijo bet, se puede traducir como con, en, por medio de, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es que la escritura quieren decir cuando el Santo Señor, estos quieren decir cuando dicen, ábranme Proverbios 3:19. Midrash Tanjumá dice, Simán 1. Estoy citando la fuente, Proverbio 3:19. ¿Qué dice Proverbio 3:19? ¿De qué está hablando el Proverbio 3:19? De la creación. ¿Está bien? Eso. Adonai con sabiduría fundó. Hoy no sé si llegamos a hablar de fundó la tierra, porque ya nos vamos para otro lado. El Señor con... Ahí dice el Señor. Voy con ustedes. Vamos a buscar acá. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Hashem bejochma yasad eretz.
Hashem Bejochma, con sabiduría, voy a dejarlo así, estableció la tierra. Entonces Midrash Tanjuma dice, la palabra Jochma, sabiduría, es un nombre de Dios. Reshit, dice Tanjuma. Era un rabino, ¿eh? No era un ente, no era un sustantivo, un nombre propio de una persona. Dice Reshit y Jochma, es decir, sabiduría, son sinónimos, son nombres intercambiables. Si leemos el proverbio, en vez de poner con sabiduría, ponemos con Reshit estableció la tierra, eso está bien, dice Tanjuma, porque son nombres intercambiables. Es decir, que sabiduría es Dios, Reshit, el Hijo, la vida, la luz de los hombres, el verbo, la palabra. ¿Qué entiende usted cuando leía el proverbio? Creo que es 8 cuando dice la sabiduría clama en las calles. ¿Qué entendía usted? La sabiduría grita en las calles, clama en las calles. ¿Qué entendíamos nosotros? Sonaba raro, ¿sí o no? ¿Qué pasa si ahora leemos, inclusive tomándonos la explicación de Tanjumá, que dice en realidad son términos intercambiables, sabiduría y Reshit es lo mismo, es el principal, es el verbo, es la palabra, es Dios mismo hablando. Es decir, la sabiduría es Dios mismo hablando. ¿Tiene más sentido, sí o no? ¿Nos hace la vida más fácil al creyente? Nos hace la vida mucho más fácil cuando leemos la Biblia y decir, wow, la sabiduría, el cómo habrá sido. Creamos un mundo ahí, Dios hablando, el Reshit hablando, clamaba, gritaba. Buenísimo, mirá Tanjuma. Es decir, dice, cuando el santo bendito sea él estaba a punto de organizar este mundo, consultó a la sabiduría. ¿Saben qué nos dice? Consultó a la sabiduría, les hice una bromita. ¿Saben qué dice? Consultó a la Torá. La sabiduría consultó a la Torá. La sabiduría consultó a lo que él mismo había escrito. Antes de organizar este mundo, la sabiduría, es decir, Dios, consultó a lo que él mismo había determinado. ¿Puede la sabiduría hablarle a la Torá? ¿Consultarle a la Torá? ¿Se está consultando a quién? A sí mismo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me siguen con el ejercicio? La sabiduría clama en las calles. Viene Tanjumá y dice, la sabiduría estaba, antes de organizar este mundo, consultó a la Torá. Diga conmigo, es un judío, estudiante de la Escritura. ¿No creyente en Mashiach? Amén. Pero es un estudiante de la Escritura que no tiene ningún inconveniente en entender que Dios mismo puede hablar consigo mismo, la sabiduría puede hablar con la Torá y él mismo es la Torá, es decir, que está hablando consigo mismo. ¿Qué problema hay cuando el Hijo habla con el Padre? ¿Con quién está hablando el Hijo? Bueno, gracias. ¿Okay? En la mente de un judío no hay ningún problema. En los nuevitos, judíos más nuevitos, estudiantes nuevitos que toman solamente las palabras de Maimónides o de Rashi para acá,
cortocircuito total. Mucho antes de eso, no hay problema. La sabiduría podía hablar consigo mismo. Es decir, la sabiduría consulta a la Torá. ¿Alguna vez usted dijo, mañana qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Y qué problema hay? Qué difícil que me la hacían. Qué difícil que lo hacíamos. Señor, ¿qué tenía que hacer, Señor, mañana? Yo sabía que hay algo que me... Ay, ¿por qué no me lo anoté? ¿Con quién estoy consultando? Con el Señor, dije el Señor, pero no estoy consultando con Él. No estoy esperando que venga una voz del cielo y me diga a mí. Estoy consultando conmigo mismo. La sabiduría consulta con la Torá y organiza este cosmos, este mundo. Para mí es más fácil que cuando llevo a Caleb al jardín, no sé. Hoy. Antes estaba en cortocircuito. Antes no entendía. Me tocó estudiar. Me tocó recopilar información y darme cuenta que no se leía en el principio, por ejemplo, sino que se lee por medio de Reshit. Reshit es el principal. Como está escrito en Apocalipsis, como está escrito en Juan, como está escrito en Hebreos, como está escrito en Colosenses. El principio le ponen ahí. No es principio, es el principal. De la misma manera que yo les enseñé a ustedes cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento. ¿Por qué no contestó él con el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Esta semana tocaba estudiar los mandamientos. El primer mandamiento es Anoji Hashem Eloheja. Lo tenemos ahí, por eso digo. Yo soy Adonai tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Pero Mashiach no le contesta diciendo eso. Mashiach le dice, el primero es este. Oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Marco 11:25, por ahí. ¿Qué está escrito? Búsquemelo. Ese texto, Marcos 12, por ahí. Marcos 12 es. ¿Por qué no le contestó con el primer mandamiento y le dijo, el otro le dice, bien has dicho, maestro? Marcos 12 es. Léeme, porfa. Un maestro de la ley, guarda. Guay, ¿con quién estaba hablando? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuáles son los mandamientos? Punto y seguido. Es un punto suspensivo ahí para que no sigas leyendo. De todos los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos que nosotros conocemos? Los que están escritos ahí, ¿sí o no? Sea sincero. Estos son los mandamientos. ¿Cuál es el más importante? Si vamos en orden. Primero, seamos lógicos, ¿ok? Le preguntan a Mashiach, un maestro de la ley, y le dice, de todos los mandamientos, Señor, ¿cuál es el más importante? Y el primero, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿Mashiach contestó eso? ¿Qué contesta Mashiach? Amén. Contesta otra cosa que todos los que estamos acá hubiésemos contestado. Y viene el maestro de la ley y le dice, bien has dicho, maestro, que el Señor es uno y que no hay otro fuera de él. ¿Qué le contestó con el primer mandamiento? Le contestó con el principal mandamiento. No es lo mismo el primero que el principal. Son dos cosas distintas.
Yo tengo una hija, mire, la más grande me salió una hermosa mujercita. Conforme a la Torá, en otros años, en otro tiempo, ¿cuál era el primogénito? ¿El que nace primero? No, el varón. Sería Elías el primogénito y no es mi primer hijo, es mi segundo hijo. Sencillo. Lo que pasa es que hay que acomodar el lenguaje. Amora es la primera, sí es la primera, pero no la principal. El principal sería Elías porque es el primogénito. Una cosa es el primero, otra el principal. En la escritura es igual. ¿Bien? Primero una cosa, principal es otra. Mashiach es el principal. El reshit, el principal. El que tiene preeminencia sobre todas las cosas. El verbo, la palabra, la Torá. Dios, la vida, la luz de los hombres. El Hijo, la sabiduría. Todo eso es el mismo. Por lo tanto, por medio de Mashiach, continúo un poquitín. Comentario de Rashi, rápido lo paso, escuche esto. Rashi dice, el texto no pretende, cuando leemos la palabra Bereshit, dice, el texto no está pretendiendo señalar el orden de los actos de la creación. No le interesa a la Torá contarte cómo sucedió la creación. Si es así que usted afirma, dice Rashi, que usted afirma que este versículo tiene la intención de señalarte que el cielo y la tierra fueron creados primero, porque ¿cómo empieza el texto? El primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Entonces dice Rashi, esto es 1 más 1. ¿Qué se creó primero? Según el texto, el cielo. ¿Y qué más? La tierra. ¿Ok? ¿Cómo se dice cielo en hebreo? Shamayim. Shamayim. Que se escribe así. Porque directamente lo iba a poner como figura acá. Lo pongo como figura acá. A ver si lo puse en rojo también. Quiero poner literalmente cómo lo escribió en hebreo. No, las letras no, sino cómo lo escribe él, porque él dice que Shamayim, el comentario. Acá está. Esto quería poner. Shamayim no hay problema. Con la palabra Shamayim. Entonces escribe así. Ahí dice Shamayim. Pero Rashi dice, Shamayim viene de la palabra Esh. ¿Qué es Esh? Fuego. ¿Ok? Y Rashi dice, me queda Mayim. Pongo las 3 letras, aunque no vas. Mayim. ¿Qué es Mayim? Agua. Entonces el comentario de Rashi dice, si usted cree que la Torá te quiere contar la historia de la creación diciéndote, lo primero que Dios creó fue el cielo y la tierra, yo tengo que decirte que estás pensando mal. Estoy diciendo, bueno, él es un poquito más duro. ¿Por qué? Porque si no te tendría que haber contado de dónde viene el nombre Shamayim. ¿De dónde viene el nombre Shamayim? Viene de la palabra Esh, que es fuego, y viene de la palabra Mayim, que es agua. Y la Torá no te está contando cuándo se creó ni el fuego, ni cuándo se creó
el agua que se crea antes que el cielo. Por lo tanto, él dice, la Torá no tiene ninguna intención de contarte a través de la palabra Bereshit cuándo fue el principio de las cosas. No te quiere contar eso, te quiere contar otra cosa. Tenés que posar mejor los ojos. Eso es lo que dice Rashi. Y es lo que estamos haciendo hoy. Ver que en la palabra Bereshit en realidad no quiere decir en el principio. ¿Qué dice este? A ver, Ibn Ezra, si dijo algo, un Midrash interpreta, dijo Ibn Ezra que Bereshit, que la palabra Bereshit en el sentido de que Dios creó el mundo a través de la Torá, ya lo vimos, a través del Proverbio 8:22, ese no lo vimos, Proverbio 8:22. Vimos el Proverbio 3:19, pero no el 8:22. ¿Cómo dice el Proverbio 8:22? Problemón ese texto. Ni parecido a Reina Valera o a NBI. Me poseía. Escribo acá 8:22 de Proverbio. Vamos terminando por hoy. Adonai Kanani. Queden mi falab ads, después dice. Voy a leer el primer segmento que usted tiene en el verso 8:22. ¿Vio que está dividido en dos? El primer renglón. El primer renglón dice, Hashem me poseía en el principio. En hebreo dice, esto fue lo que tradujeron. Adonai, Kanani, Reshit, Darko. Ahora ya conoce qué es Reshit. Aún tiene una palabra familiar. Ahora tenemos dos palabras familiares, porque Adonai ya la conoce. Ahora, entonces, de 4 palabras ya conocemos 2. Mire qué bien. Vamos sumando vocabulario. Adonai y Reshit. Ya sabe qué es Reshit. Tenga en cuenta. ¿Y Adonai? Entonces lo ponemos acá. ¿Está bien? Kanani viene del verbo liknot, que es comprar. Por eso ahí pusieron poseer. Adonai compró. Reshit lo vamos a dejar igual. Camino. Su camino. Esa es la palabra derech. Derech Hashem, el camino de Hashem, el camino de Adonai. Yo soy, dijo alguien, el camino. Adonai compró. Acá falta algo. Que conecte. Por medio del Reshit, su camino. Es decir, lo que él iba a hacer. Compró. ¿Qué quiere decir compró cuando hablamos de la palabra redimir? ¿Qué era redimir? Redimir es pagar comprando y después reclamando lo que compró. Cuando usted compra por Mercado Libre y no le llega el producto, ¿qué hace? ¿Pero qué es lo primero que hizo? ¿Pagó o se lo envían gratis? Y después lo paga. Primero paga. Primero paga, si no, nada. Y después se lo van a
enviar. Eso es redimir. Primero se paga y después se recibe, y si no se recibe, se reclama. Eso es redimir. Consta en dos partes. Comprar, y si no llega solito, hay que reclamarlo. ¿Ok? Su camino. Hashem compró por medio del Reshit. ¿Quién era el Reshit? El principal, el verbo, la Torá, la palabra, Dios mismo, la vida, la luz que alumbra a todo hombre, por medio del Hijo. La mejor definición que podríamos acá es hijo. Por medio de su Hijo compró su camino, los que ha de redimir. Mira lo que está diciendo el proverbio 8, hermanos, yo se los cuento así. Es profundísimo el proverbio 8, es hermoso el proverbio 8. Precioso, profundo como pocos. Hermoso. Entonces, ningún Hashem me poseía desde el principio. No. Hashem compró por medio del Reshit su camino. Es como cuando la semana pasada hablamos del consuelo. ¿Quién consuela a Hashem? El Eterno nos consuela a nosotros, porque Él es el Dios de toda consolación. Pero a Él, ¿quién lo consuela? Él mismo. Esto es lo mismo. ¿Quién va a comprar por Él el camino? Mía es el oro, mía es la plata. Él mismo compró su camino, compró lo que Él había de hacer. Y cuando lleguemos a Génesis 15 nos vamos a dar cuenta. Cuando lo hace entrar en un sueño a Abraham, y había animales allí, y cuando Abraham medio que ve así como visiones, y ve que los animales estaban partidos a la mitad y había un humo ahí, parecido al humo que estaba en el monte Sinai. Había un humo ahí, algo que había pasado y había cortado un pacto. ¿Quién cortó el pacto con Abraham? El Eterno mostrándole lo que le iba a pasar a su propio hijo. No va a ser un animal, Abraham, quédate tranquilo, yo hago un pacto con vos, pero no va a ser un animal. Por eso se lo vuelvo a mostrar cuando. Esto es Génesis 15, se lo vuelvo a mostrar cuando. Génesis 22, cuando pasa el acto con Isaac. ¿Se dan cuenta? Es atar la escritura con los mismos hechos. En vez de un hombre, un ser humano, a veces hay animales, y a veces, pero siempre va a estar Él, es decir, Dios mismo. Porque Él compró su camino, Él lo compró. Él lo compró, Él pagó el precio de su heredad. ¿Qué hizo Abraham con la cueva de Macpela? Se la quisieron regalar. Quédate tranquilo, Abraham, si vos acá entre nosotros sos Rosh. No, yo no quiero nada gratis. Yo voy a comprar. ¿Qué pasó con David cuando le quisieron dar la tierra también, Gratarola? David fue, ¿no es cierto? ¿No me equivoqué? Que se lo regalamos, usted es el rey. No, yo sé que soy el rey, pero te lo voy a comprar. Gratis nada. ¿De quién aprendieron? Del Eterno mismo, que Él compró. Esto es mío, ahora sí, es mío, es mi camino. Por eso Él después se dignó a decirnos que Él era el camino. Claro, lo compré yo. Y todos los que redima, míos son los hijos de Israel. Yo los redimí. Tajante eso, para el libre albedrío. Tajante eso. Impresionante. Y terminamos con esto, con la primera palabrita, ¿eh? No llegamos a la segunda hoy. Ya se me está haciendo tarde. Para que ustedes sepan que cuando leíamos Juan 1:1, ¿ok? Y aparecía la palabra principio, que no leamos principio, sino principal. ¿Ok? No es principio, es principal. En griego, la palabra reshit es principal. ¿Está bien? Estos son todos los sinónimos.
En griego, esta fue la palabra arjé. ¿Ok? Esa es la palabra arjé. De esto hay para hablar si hay, el año que viene, el otro, cuando Hashem nos permita. Les voy a tirar unos textos cabalísticos y todo. Me voy a hacer el cabalista y todo. No, no me voy a hacer. Pero les voy a compartir lo que dice la Kabbalah acerca del arjé. Y no lo dicen ni en hebreo ni en arameo, lo dicen en griego. Está bueno. Cuando leímos Apocalipsis 3:14, cuando leímos Colosenses, cuando leímos Juan, aparece la palabra arjé. Arjé. Arjé es aquello que fue utilizado en la Septuaginta, cuando se tradujo del hebreo al griego. En vez de poner reshit, en hebreo reshit, en griego arjé. Arjé. ¿Bien? Resulta que esta hermosa palabra, porque en la época que se escribió en griego, ¿saben qué idioma se hablaba en Israel? Arameo. ¿Ok? La época del segundo templo, la lengua que predominaba era el arameo. A Arjé se le llamó Meimbra. Meimbra en arameo. Reshit en hebreo, Arjé en griego, Meimbra en arameo, la misma palabra. ¿Ok? Pero cada idioma iba, por ejemplo, si yo, antes cuando no estábamos al aire cuando hablamos de la palabra tío, ¿verdad? Nosotros hablamos el idioma castellano. En argentino, si nosotros le queremos decir algo a alguien, le decimos, che, amigo. El che nos sale muy fácil a nosotros y todos nos cargan por el che, ¿no? Che, amigo, hey, ¿qué onda? Usted va a España y hablan el idioma castellano, pero en España no le van a decir che, amigo, le van a decir, oye, tío. Le van a decir tío, chaval. Entonces, ¿hablamos castellano todos? Sí, pero cada uno con su cultura, cada uno con su lenguaje, como lo viene uno acá. ¿Qué palabra puedo decir que no caiga mal en otro idioma o de otro idioma para acá y que no caiga mal? Chabón, pero no. Una palabra que en otro idioma, en otra lengua sea una mala palabra, pero que no suene tan dura. Me caen un montón, pero todas son durísimas. ¿Se entiende? ¿Vio? Mire, le voy a dar, ahí se me vino una. Una vez vino un colombiano y me dijo, usted me prepara un tinto. Me lo dijo a propósito, obviamente, porque yo me quedé mirándolo. Estábamos dentro de una oficina pastoral, ¿no? En la iglesia. Y viene el predicador, que era colombiano, y dice, usted me prepara un tinto. Yo no tenía problema en darle un vaso de vino al pastor, yo. Pero mi pastor lo iba a matar. ¿Se entiende? Yo no tenía problema, pero mi pastor lo iba a colgar si le daba un vaso de vino antes que predique. Y entonces el pastor me explica y me dice, es que en realidad tinto nosotros le decimos al café. Ahí tengo una buena sin meterme en lío. ¿Eh? Un tinto. En Colombia es café y acá nos vamos a tomar un tinto, nos tomamos un tinto, un vino. Y tinto, no blanco. Ese fue un buen ejemplo para que veamos que cada lengua y cada cultura o cada cultura influencia a la lengua. Meimbra influencia de tal manera que, ¿saben cómo se traducía la palabra Meimbra? Para que se entienda, entre ellos entiendan lo que querían decir. El griego decía arjé, y entonces el otro lo miraba y decía, ¿qué será arjé? Para nosotros debe ser parecido a lo que nosotros conocemos como Meimbra. Porque para nosotros Meimbra es, miren, esto está escrito, literatura judía.
34:5 de Deuteronomio, a ver. Yo no lo anoté, estoy tirando, no voy a decir fruta porque no es fruta, pero estoy tirando de memoria cosas. 34:5 de Deuteronomio. Bien. ¿Vos tenés el texto hebreo ahí? ¿Cómo termina? ¿Te animás si no lo busco? Baikra, de Midbar, de Barim, 24, voy llegando, 30, 31, 34. ¿34 cuánto les dije? 34:5, ahí va. Alpi Adonai. Alpi. ¿Vieron? Es una interpretación que se hace al texto que en vez de decir por dicho de Adonai, por la boca de Adonai, dice, lo traduce el Targum arameo, dice, el Targum Yehonatán. Targum arameo Yehonatán dice, no se dice por la boca, por dicho de Adonai. Se puede traducir por la boca de Adonai, pero no se refiere a la boca de Adonai, se refiere a un beso que le va a dar a Adonai. Un beso. Vieron que ustedes me hacen, hay una retroalimentación, yo me siento satisfecho que ustedes enseñan, como dice acá, como dice, claro, de eso se trata. Al pie Adonai se traduce en arameo, Neshikat Meimbra, el beso de la corporeidad de Dios. Porque un ente no te va a dar un beso. Un ente, algo que no tiene forma ni cuerpo ni nada, no te va a dar un beso. El Targum Yehonatán dice, Dios se manifiesta en un cuerpo y despide a su siervo con un beso. Neshikat Meimbra. El beso de la Meimbra. ¿Qué era Meimbra? Arjé. ¿Qué era Arjé? Reshit. ¿Qué era Reshit? El principal. El verbo. Y pim, pim, pim. Por lo tanto, Meimbra. Ahora me vuelvo aquí. Mire que nos tuvimos que volver a Deuteronomio. Avanzamos. Retrocedemos. Expresión corpórea de la deidad. El beso de la palabra de Dios. El beso de Dios mismo. Y fue traducido la palabra Meimbra para el arameo. Para el arameo. Meimbra también significaba el verbo, la Torá, la palabra. Meimbra. Entonces acá le vamos a agregar a lo que ya sabemos forma corpórea. El reshit es aquello en lo cual Dios se iba a manifestar, a incorporar, a meter. El Hijo. ¿Dónde se metió Dios? En el Hijo. Y no es una encarnación, es un nacimiento como cualquier otro. La primera palabra de la Torah vimos recién. Y algo me despido con esto para que, con la ayuda del Creador la semana que viene, a ver si avanzamos un poquito más. Yo sé que esta primera palabra, ¿cómo quedó? ¿Calzó bien? ¿Se asimila? ¿Hay que eliminar un montón de cosas para incorporar otras o correrla un poquito para el costado? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero miren, recién arrancamos, ¿eh? Primer palabra de la Biblia. Primera. Cuando yo le digo a la gente, después de entender la primera palabra de la Biblia, vamos a leer otra Biblia. Otra. Va a ser distinta a la que nosotros conocíamos. Va a ser otra. Pero qué lindo que lo podamos aprender y qué lindo que empiecen a llegar esos textos. Ay. Y como recién arranca en la semana, esto le va a quedar dando vueltas. Yo lo sé porque a mí ya me ha pasado. Yo he pasado por ese proceso también en la semana
y van a ir conectando y el sábado que viene van a, pastor, yo porque me di cuenta y los me di cuenta de ustedes van a ser una alegría para mí. Es una alegría. Había una disputa entre los rabinos acerca de algo que se llama tzimtzum. Así como existe la palabra meimbra, y ellos entendieron que era la forma corpórea en la cual Dios se manifestaba a sus elegidos. Y se le manifestó antes de que cierre los ojos a Moisés y le dio un beso. Eso era la meimbra. También había una disputa con la palabra tzimtzum. No vamos a hablar de eso ahora ni loco. Pero miren, ¿qué era el tzimtzum? Ellos decían, el tzimtzum es la forma en la cual Dios se manifiesta en el mundo, de tal manera que la gente se da cuenta que Dios es Dios. Eso es de Dios. Por ejemplo, a Moisés, ¿dónde? En la zarza, bien excelente. ¿Cómo se dio cuenta Moisés que eso era de Dios? Porque la zarza ardía, no se consumía, ¿ok? ¿Alguno más que se acuerde? A Elías, ¿cómo? En un torbellino, en un silbo apacible, en la columna que acompañaba a los israelitas, en las nubes. Todo eso eran manifestaciones de Dios en las cuales Dios de alguna forma le hacía ver a la gente que Él estaba entre ellos. El maná ya fue un milagro. Bien, bien, pero miren, ahí va, ahí, ahí íbamos, ahí íbamos. Dios le dice a Moisés, Moisés, ustedes a mí me preparan un templo que yo quiero. ¿Nosotros qué somos? Distinto al que, sí, antes era de pieles, después fue de piedras, pero en definitiva, templo al fin, ¿sí o no? ¿Y dónde quería habitar Dios? En medio de nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo se manifestó Dios en el primer templo, es decir, en el tabernáculo de pieles? ¿Cómo se manifestaba Dios? Piense, piense, porque Dios dijo, háganme ustedes un tabernáculo, yo quiero vivir en medio de ustedes. Entonces, que Dios diga, yo quiero vivir en medio de ustedes, quiere decir que de alguna manera Él se iba a manifestar. Entonces, recordemos sus palabras y recordemos que ya lo dijeron dos, pero para que los demás sigan pensando, Dios se iba a manifestar a través del humo que salía del hueco que había entre los dos querubín. Ahí había un hueco, esto estaba en el lugar santísimo, y de ahí emanaba la presencia divina por encima del Mishkan, y la gente que estaba afuera sabía que Dios quería hablar. Se manifestaba Dios. ¿Y dónde vivía Dios? ¿Dónde vivía Dios? Acá adentro. ¿Dónde vivía Dios? Acá adentro. ¿Cuánto se podía disminuir Dios? Todo lo que Él quisiera. Si todo es de Él, por Él y para Él. Pero antes no le parecía extraño a la gente. La gente veía la emanación, la manifestación de Dios. Listo, Dios quiere hablar, vamos. ¿Dónde vivía Dios? ¿Había algún problema con eso? Si Él dijo, cuando se lo llevaban con Él, venga Dios con nosotros a la guerra, y Dios decía, yo no quiero ir con ustedes. ¿Se dan cuenta? Que Dios se disminuyó de tal manera que vivió acá adentro. ¿Cuál era el problema? Ninguno. ¿Cuál es el problema de que Dios se preparó un cuerpo y vino a vivir entre nosotros adentro de un cuerpo humano? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno, hermano. Por eso es que todo esto.
Él tiene la capacidad de tomar forma de hombre, de ser humano, pero es Dios. Por eso en su cuerpo no había corrupción. Por eso en su cuerpo no había pecado, porque es Dios, pero tomó forma. ¿Qué pasó cuando la gente veía el arca? Decía, Dios está con nosotros, entre nosotros. ¿Qué tendrían que haber dicho las personas cuando vieron a Mashiach? Lo mismo. Algunos se dieron cuenta y otros no. Pero muchos dijeron, es este, no esperemos a otro. ¿Ok? Buenísimo. Primer palabra de la Torah. Mucho que nos enseña, mucho por aprender, mucho por asimilar, mucho por decir, Señor, gracias porque la verdad si yo seguía leyendo en el principio era como que por medio del principal. La semana que viene con su ayuda llegaremos a la segunda palabra de la Biblia. Increíble. ¿Cuánto hace que estamos predicando? ¿Te figura ahí? 1 hora y 20 con una sola palabra de la Biblia. Pero conectamos ¿cuántos versículos? No hablamos menos de 15 versículos hoy. Porque así es que lo vamos a estudiar con su ayuda todas las semanas y va a llegar un momento en el que, fue lo que dije, entendiendo el libro de Bereshit, toda la Biblia después, sí, papita para el loro. La vamos a entender mejor, más fluido, de mejor manera, sin tantas cuestiones ancestrales y el derramar y saltar y dar vuelta y girar y pata para arriba y para abajo y tranquilo, que había cosas que eran más sencillas. Dios se puede manifestar de cualquier manera y lo ha hecho a lo largo de toda su historia en la Biblia, pero ya lo había avisado ¿desde cuándo? Desde el principio. Amén. Shabbat para todos los javerín que nos están mirando en el día de hoy.